El sábado, a las 3 de la tarde, el sol golpeaba el jardín de mi hijo Marcos con una intensidad casi insolente. El olor a carne cara y a césped recién cortado flotaba en el aire, pero para mí el aire era denso, pesado. Llegaba tarde. Había pasado 3 horas en el taller mecánico, el rápido, esperando que terminaran con el Audi A4 de Marcos, ese auto que yo pagué, pero que él conducía. El murmullo de la fiesta, unas 10 personas entre amigos y socios de mi hijo, se detuvo abruptamente cuando crucé el patio. Sentí el sudor frío bajo mi blusa de lino y mi mano temblaba ligeramente, aferrando el recibo del pago. $7,000. Marcos caminó hacia mí, pasando junto a su esposa, Camila, quien me dedicó una mirada de puro fastidio. Él no me preguntó si estaba bien, si el calor me había afectado o si había sido una espera larga. Simplemente extendió la mano, no para ayudarme, sino para exigir. Me arrebató las llaves del Audi. «Mamá, tardaste demasiado», dijo, su voz con un filo de impaciencia que me era dolorosamente familiar. Caminó hacia el auto, que brillaba bajo el sol, un trofeo de su éxito financiado por mis ahorros de jubilación. Inspeccionó el auto como si yo fuera una empleada incompetente. Sus amigos, hombres de traje sin corbata bebiendo cerveza importada, observaban la escena con diversión. Encendió el motor, lo aceleró 2 veces, escuchando. Pude ver la tensión en su mandíbula. Apagó el motor y salió, mirándome con desprecio. «El auto sigue haciendo un ruido extraño», anunció a la audiencia. Luego se rió, una risa corta y cruel. «En serio, mamá, no eres buena ni para esto». La humillación fue una quemadura física, subiendo desde mi estómago hasta mi rostro. 70 años, 40 de ellos como gerente de cuentas, en el Banco Nacional, manejando carteras multimillonarias, detectando fraudes, balanceando lo imponderable. Y ahora, frente a estos extraños y a la mujer que ocupaba mi lugar, yo no era buena ni para esto. Miré a Camila. Ella sonreía, una sonrisa diminuta y satisfecha, mientras daba un sorbo a su copa de vino blanco. Los invitados, sintiendo la incomodidad, desviaron la mirada, volviendo a sus conversaciones con un entusiasmo fingido. Mi mano temblaba, pero no por debilidad, sino por una ira fría que comenzaba a asentarse en mis huesos. Me concentré en el papel que sostenía. El recibo, $7,000, el logo del taller, el rápido. Recordé la mirada extraña del mecánico cuando le entregué mi tarjeta. Una mirada que en ese momento confundí con lástima, pero que ahora, bajo el sol abrasador del jardín de mi hijo, empezaba a parecerse mucho a la culpa. El precio se sentía obscenamente incorrecto, inflado, como un globo a punto de estallar. Respiré hondo, atrayendo el olor a humo y privilegio. Enderecé la espalda. Mi voz, cuando salió, fue serena, mucho más calmada de lo que me sentía. Había usado ese tono 1000 veces en juntas directivas. Hice exactamente lo que me pediste, Marcos. Pasé 3 horas allí. Levanté el recibo, el objeto pista, la prueba visible de mi supuesta incompetencia. «Aquí está el comprobante. $7,000. Pagados». Le extendí el papel, el borde ondeando ligeramente por mi pulso contenido. Él ni siquiera miró el recibo. Lo despreció con un gesto de la mano. «Claro, claro. Ve a comer algo, mamá. Estás estorbando la vista». Se dio la vuelta, regresando al centro de su universo. Sus socios. Sentí las lágrimas picar, pero las tragué. Eran un lujo que no podía permitirme. Caminé hacia la mesa, más alejada, la que nadie usaba. Saqué mi celular del bolso, mi lugar seguro. Mis dedos, torpes por la rabia, buscaron el recibo en mi bolsillo. Guardé el recibo y, sin saber exactamente por qué, mi dedo índice presionó el icono de la grabadora de voz en mi celular. Lo dejé sobre la mesa, parcialmente cubierto por una servilleta, mientras me servía un vaso de agua que no quería. No era mucho, pero era una acción. Era la primera vez en años que hacía algo que no fuera simplemente obedecer, pagar o callar. Desde mi autoexilio en la esquina de la fiesta, lo vi acercarse a Camila. Estaban lo suficientemente lejos como para que sus palabras fueran un murmullo, pero mi teléfono estaba más cerca de ellos que yo. Vi a Marcos inclinarse hacia ella y susurrar algo. Él se rió.
No importa. Lo escuché decir más tarde cuando revisé la grabación. El seguro del tonto del taller nos dará el resto. Fue fácil. No lo sabía en ese momento. Pero esa grabación, ese recibo de $7,000 y ese susurro, arrogante, no eran el final de mi humillación. Eran el comienzo de su caída. Mientras el hielo se derretía en mi vaso de agua intacto, mi mente se desconectó del murmullo de la fiesta y viajó hacia atrás. Mi vida, me di cuenta, no había sido una vida, sino una línea de crédito perpetua y sin intereses abierta a nombre de Marcos. Durante 40 años me levanté a las 6 de la mañana. Me puse mi traje sastre, bebí mi café negro y conduje al Banco Nacional. 40 años como gerente de cuentas, donde mi firma validaba transacciones de millones, donde mi análisis del riesgo era ley y donde mi reputación de integridad era absoluta. Mi mundo eran los números, la lógica, las consecuencias. Un mundo que construí con sudor y disciplina, ladrillo a ladrillo. Ese mundo pagó por el suyo. Recuerdo la feria universitaria. Marcos, con 20 años, descartando carreras con un gesto de la mano. Él quería la universidad privada más cara, la que tenía el campus más verde y las conexiones más influyentes. «Mamá, tu trabajo es tan aburrido», me dijo una noche mientras yo revisaba balances en la mesa del comedor. «Solo números». Asentí, y al mes siguiente firmé el primer cheque de su matrícula. $90,000 me costó su título en Administración de Empresas, una carrera que eligió porque sonaba importante. $90,000 de mis comisiones y bonos ganados, con esos números aburridos. Yo me decía a mí misma que era una inversión. Las madres invierten en sus hijos, pero una inversión espera un retorno, o al menos gratitud. Lo que yo recibí fueron más solicitudes. Cuando decidió casarse con Camila, el listón subió. Ya no era solo él. Ahora eran una unidad que necesitaba un comienzo adecuado. Su boda fue un evento que costó más que mi primer auto, pero fue el enganche de su primer apartamento lo que realmente me dolió. «Solo necesitamos una pequeña ayuda, mamá, para asegurar el lugar», me dijo Marcos, con Camila asintiendo a su lado, sus ojos evaluando mi sala de estar. Liquidé un fondo de inversión que había guardado para mi propia jubilación, uno que había alimentado con cada bono de Navidad durante 15 años, $45,000. Los transferí a su cuenta una mañana de martes, viendo cómo el saldo de mi futuro se reducía drásticamente para financiar el suyo. Me enviaron una foto del contrato firmado, ellos dos, sonriendo con copas de champán. Usaron mi dinero para comprar un apartamento de lujo en un edificio donde el portero me miraba con sospecha cada vez que iba de visita, que era rara vez. Camila siempre tenía una excusa. «Estamos redecorando, Lucía». O «Es un mal momento. Estamos muy ocupados». El apartamento de lujo requería muebles caros, y los muebles caros requerían un estilo de vida que lo igualara. El viejo auto de Marcos ya no encajaba con la imagen. Fue hace 2 años. «Mamá, necesito proyectar éxito», me explicó, como si fuera un concepto empresarial y no un capricho. «Los clientes me juzgan por cómo llego». Yo, que había juzgado a clientes por sus balances y no por sus vehículos, encontré el argumento ridículo. Pero él era mi hijo, y la soledad es una negociadora muy persuasiva. Así llegó el Audi A4, o, mejor dicho, así llegué yo a la concesionaria. El vendedor, un joven pulcro, me miró con confusión mientras Marcos elegía el color y los interiores de cuero. Pagué el 50% del enganche de mi cuenta de ahorros de jubilación, $15,000. El auto, por supuesto, quedó llamado Antas, mi nombre. «Es más fácil para el seguro, mamá», dijo Marcos con ligereza. Así que el auto que él conducía, el auto por el que acababa de pagar $7,000 de reparación, era legalmente mío. Una ironía que, hasta esa tarde, yo había elegido ignorar. Pero los grandes sacrificios financieros eran solo una parte de la erosión. Los microabusos diarios eran peores. Camila, que apenas podía balancear su propia chequera, insistió en manejar mis cuentas bancarias en línea. «Lucía, la tecnología te supera. Es confuso», me dijo con esa sonrisa condescendiente,
como si yo no hubiera supervisado la transición digital de toda una sucursal bancaria en los años 90. Le di mis contraseñas. Era más fácil que discutir. Era más fácil que admitir que me estaban marginando de mi propia vida financiera. Marcos tenía su propio ritual de humillación. «Mamá, firma esto. Es para los impuestos». Siempre llegaba con prisa, con una pila de papeles. Me señalaba la línea punteada, su pluma Montblanc, flotando con impaciencia. «Es solo una formalidad». Nunca me dejaba leerlos. Y yo firmaba. Una exgerente de banco, firmando documentos sin leerlos, porque el hombre que me pedía hacerlo era el mismo niño al que le había enseñado a escribir su nombre. La confianza se había convertido en un arma que él usaba contra mí. Durante 6 meses, la presión había aumentado. No eran solo papeles de impuestos, era un poder general. «Para administrar tus bienes, mamá. Para cuidarte», decía. «Esa casa tuya, de 250 metros cuadrados, es demasiado para ti». Él no quería cuidarme. Quería hipotecar mi casa, la única cosa que me quedaba, el último activo que no había logrado tocar. Lo quería para un nuevo negocio inmobiliario. Me negué, con excusas vagas, posponiendo la confrontación. Ese sábado, en su jardín, comiendo sola mientras ellos reían, el patrón se reveló con una claridad brutal. El Audi a mi nombre, las cuentas bancarias manejadas por Camila, los papeles sin leer, la insistencia en el poder general y ahora un recibo de $7,000 por una reparación que olía a fraude. El robo no era algo nuevo. Había estado sucediendo durante 20 años. La diferencia era que esta vez tenía pruebas. Recordé la voz de Marcos en la grabación que aún no había escuchado con audífonos, pero cuyo fragmento resonaba en mi cabeza. Fue fácil. La facilidad. Esa era la verdadera humillación. La facilidad con la que me habían despojado de mi dinero, mi autoridad y mi dignidad. Me levanté de la mesa de la esquina. Dejé el vaso de agua. Caminé hacia la salida, sin despedirme de nadie. Mientras conducía mi propio auto modesto a casa, la ira fría se convirtió en un plan. Ya no se trataba solo de los $7,000, se trataba de los 90,000 de la universidad, los 45,000 del apartamento, los 15,000 del Audi. Se trataba de recuperar 40 años de mi vida. Habían olvidado con quién estaban tratando. Pensaron que era una anciana senil. Estaban a punto de recordar que fui gerente del Banco Nacional. Esa noche de sábado, mi casa de 250 metros cuadrados se sentía vacía, pero ya no me asustaba la soledad. Me enfurecía. Me senté en mi viejo sillón de cuero, el que Marcos solía decir que olía a banco, y saqué mi celular y los audífonos. Cerré los ojos y pulsé play. El murmullo de la fiesta llenó mis oídos. Risas, el tintineo de copas, música suave. Y entonces, la voz de mi hijo, clara y conspiradora, dirigida a Camila. «No importa», dijo, y escuché la risa, ahogada de ella. «El seguro del tonto del taller nos dará el resto». Fue fácil, repetí ese fragmento. Fue fácil. La palabra resonó, no como un susurro, sino como una sentencia. Apreté los audífonos contra mis oídos. El seguro del tonto del taller. No estaba hablando de la reparación que yo acababa de pagar. Estaba hablando de un segundo pago, uno más grande, proveniente del seguro. Mi pago de $7,000 no había sido el final. Había sido el principio de otra estafa. La humillación en 1900. El jardín no fue un arrebato de impaciencia. Fue una actuación. Una distracción calculada para hacerme sentir incompetente, para que no hiciera preguntas, para que no revisara los números, para que yo fuera, simplemente, fácil. Me quité los audífonos y el silencio de mi sala fue ensordecedor. «No fue un accidente, fue un plan», dije en voz alta. El recibo de $7,000 estaba sobre la mesa de café, junto a una factura de electricidad vencida. Lo miré. El objeto pista, la pieza de papel que Marcos había despreciado. Era la única prueba física que tenía de la transacción. Mi mente de gerente de banco se activó, desplazando a la madre herida. ¿Por qué $7,000? El número era demasiado redondo, demasiado alto para la descripción vaga del ruido extraño. Era una bandera roja que yo, cegada por la costumbre, había ignorado. El domingo fue un purgatorio. No respondí las llamadas de Marcos,
que seguramente eran para pedirme otro favor. Pasé el día en mi antiguo escritorio, el que traje del banco cuando me jubilé. Saqué una libreta y tracé un diagrama. Marcos, Camila, el taller El Rápido, el Audi a mi nombre y los $7,000. La conexión era el dinero, pero faltaba el cómo. Si Marcos planeaba usar el seguro del taller, significaba que el taller era cómplice. Y si eran cómplices, el recibo que me dieron era una farsa. Necesitaba la factura real. El lunes, a las 9 de la mañana, estacioné mi auto a una cuadra del taller El Rápido. No era una zona lujosa como donde vivía mi hijo. Era un área industrial, con olor a grasa y metal. Entré. El mismo mecánico que me había atendido el sábado estaba en el mostrador, con el ceño fruncido sobre unos papeles. Me reconoció al instante. Su nerviosismo era palpable. Se secó las manos en un trapo ya sucio y evitó mi mirada. No levanté la voz, no lo acusé. Simplemente coloqué mi celular sobre el mostrador de metal. «Buenos días», dije con mi tono de gerente. «Tengo una grabación muy interesante de la fiesta de mi hijo el sábado. Habla de un acuerdo de seguro con usted». El hombre palideció. Miró mi celular como si fuera una serpiente. «No sé de qué habla, señora», empezó a decir, pero su voz tembló. Me incliné ligeramente hacia adelante. «Sé que el Audi está a mi nombre. Sé que pagué $7,000. Y sé, por esta grabación, que usted y mi hijo tienen un plan». Él tragó saliva. Él me presionó. Dijo que era un arreglo sin víctimas, que el seguro pagaría. Lo interrumpí, mi voz fría como el acero. Yo soy la víctima y usted es cómplice de fraude. A menos que quiera que esta grabación vaya directo a la aseguradora y a la policía, me va a mostrar la factura real. Ahora, el miedo en sus ojos fue reemplazado por la resignación. Era un hombre atrapado y yo era su única salida. Aunque no le gustara, se dio la vuelta hacia su computadora, sus manos temblando sobre el teclado. Murmuró algo sobre Marcos siendo un abusador. Hizo clic varias veces y luego giró el monitor hacia mí. Allí estaba. La orden de Smenatsimtesha. Trabajo real del Audi A4 a mi nombre. El desglose era claro. Reemplazo de un sensor y alineación. El costo total, $2,000. La pantalla brillaba con la verdad. $2,000. No $7,000. La diferencia, $5,000, había ido directamente al bolsillo de mi hijo. Me robó $5,000, dije. Más para mí que para él. Pero el mecánico, ahora ansioso por cooperar, me dio más. Eso no es todo, señora. El plan era reportar el auto como un daño mayor falso por esa reparación. Marcos dijo que usted no revisaría. Íbamos a cobrar $15,000 del seguro del taller y dividirlo 50-50. Así que no solo me robó $5,000, me usó como carnada para cometer un fraude de $15,000. El dueño, temiendo por su licencia, imprimió la factura real de $2,000 y una copia del acuerdo de estafa que Marcos le había hecho firmar. Salí del taller con la factura real en mi bolso, junto al recibo falso. Las dos piezas de papel eran una historia completa de traición. El robo directo era insultante, pero la estafa al seguro, eso era criminal, y me había hecho cómplice sin mi conocimiento. La rabia me dio una claridad que no había tenido en años. Esto era más grande que Marcos. La grabación lo mencionaba a él y a Camila. Necesitaba saber qué tan profundo estaba ella en esto. ¿Era una espectadora pasiva o la instigadora? Recordé la forma en que Camila manejaba mis cuentas en línea. La ironía era deliciosa. Ella, que me creía una analfabeta tecnológica, era la que había dejado un rastro digital. Necesitaba acceder a sus comunicaciones. Y para eso, necesitaba a mi nieta. El martes por la mañana, horneé galletas de avena, las favoritas de Sofía. Conduje hasta su apartamento de estudiante, cerca de la Universidad de Diseño. Sofía, de 19 años, era callada, observadora, y a diferencia de sus padres, tenía conciencia. Llegué con el pretexto de una abuela preocupada. «¿Estás comiendo bien, querida?». Ella me abrazó, y por un momento, el peso de mi plan pareció demasiado. Pero luego recordé la risa de Camila en la grabación. Sofía me ofreció un té. Nos sentamos en su pequeña sala de estar. «Sofía», dije, «necesito tu ayuda para algo en la tablet. Quiero buscar unas recetas.
Pero tu padre cambió la nube familiar y no entiendo cómo funciona. Era la excusa perfecta. Ella, acostumbrada a la supuesta ineptitud de su abuela, sonrió con ternura, sacó su propia tablet, que estaba conectada a la cuenta familiar que Marcos y Camila usaban para todo: fotos, calendarios y, crucialmente, correos electrónicos y archivos compartidos. «Mira, abuela, es fácil. Solo tienes que entrar aquí». Mientras ella me explicaba el calendario compartido, vi la pestaña del correo de Marcos. «Oh, ¿podrías revisar si tu padre recibió el correo que le envié sobre mis medicinas?». Mentí. Sofía, inocentemente, abrió la aplicación de correo de Marcos. «No veo nada en la bandeja de entrada, abuela», dijo, desplazándose. «Tal vez está en otra carpeta. ¿Quizás en borradores? A veces escribe cosas y se olvida de enviarlas». Mi corazón dio un vuelco. «Buena idea, querida. Revisa ahí». Sofía abrió la carpeta «Borradores» y allí estaba. Un correo electrónico. El destinatario: Camila. El asunto: Plan mamá. Mi respiración se detuvo. Le pedí a Sofía que me pasara la tablet. «Déjame ver, querida, creo que reconozco ese». Mis manos no temblaron esta vez. Abrí el borrador. Estaba fechado el viernes, el día antes de la fiesta. Lo leí. Era una lista de instrucciones de Marcos para Camila. 1. El taller infló la factura. 7K. Mamá pagará mañana en la fiesta. 2. Ahora el taller reportará un daño mayor falso por el ruido. 3. Cobraremos 15K del seguro. 50-50 para el taller. Fácil. Mi sangre se heló. Eran las mismas palabras de la grabación. La complicidad era absoluta, planeada fríamente, pero fue la última línea del correo la que me robó el aliento. Paso 4. Esto nos da liquidez hasta que firme el poder general. Sigue presionándola con que está olvidadiza. Necesitamos esa casa. Así que era cierto. El auto era solo el aperitivo. Mi casa de $600,000 era el plato principal. Mi nuera era cómplice de todo. Susurré. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó Sofía, su rostro lleno de preocupación. «Sí, querida. Solo necesito imprimir esta receta». Rápidamente envié ese correo a mi propia dirección de correo electrónico secreta, una que había creado hacía años bajo un seudónimo, y luego lo imprimí usando la impresora de Sofía. «Gracias, mi vida. Eres más inteligente que todos ellos». Salí de su apartamento con la tercera prueba en mi bolso. La impresión del correo electrónico. La prueba de la conspiración. Ahora tenía la grabación, la factura falsa versus la real, y el plan digital que lo unía todo. Solo faltaba una pieza del rompecabezas, el arma del crimen que aún no habían disparado, el poder general. No tuve que esperar mucho. El jueves por la tarde, Marcos se presentó en mi casa sin avisar, algo que solo hacía cuando quería dinero o una firma. Esta vez traía ambas cosas en mente. Entró con una sonrisa falsa, demasiado amplia, y un ramo de lirios, mi flor favorita. Una táctica de manipulación tan obvia que me dio náuseas. «Mamá, te traje esto. Estaba preocupado por ti. Te fuiste tan abruptamente de la fiesta el sábado», dijo, colocando las flores en un jarrón, derramando agua sobre mi mesa de caoba. «No te preocupes por el auto. Ya me encargaré yo». Hizo una pausa, el actor preparándose para su gran escena. «De hecho, mamá, por eso vine. Te vi tan estresada el otro día. Creo que es hora de que me dejes ayudarte de verdad, para que no tengas que lidiar con talleres ni bancos». Sacó de su maletín de cuero un documento grueso, encuadernado en azul. El poder general. Lo deslizó sobre la mesa hacia mí, justo donde estaban las flores. «Solo es para que lo revises. Es el poder del que hablamos, para administrar tus bienes, para que puedas descansar. Te lo mereces». Lo tomé. El papel se sentía pesado en mis manos. Era un documento de 20 páginas, lleno de jerga legal diseñada para confundir y abrumar. Lo hojeé, mi experiencia bancaria detectando las palabras clave al instante. Plenos poderes, irrevocable, venta, hipoteca y enajenación de bienes muebles e inmuebles, sin necesidad de rendición de cuentas. Era una sentencia de muerte financiera. Era la herramienta legal para despojarme de todo lo que poseía, incluyendo mi casa de 250 metros cuadrados. No quería cuidarme. Quería robarme la casa. Quería borrarme legalmente.
Levanté la vista del documento y le sonreí. Una sonrisa serena, la misma que usaba en el banco antes de denegar un préstamo incobrable. Tienes razón, hijo. Estoy cansada. Vi un destello de victoria en sus ojos. Se relajó, creyendo que la batalla estaba ganada. Él pensaba que los lirios y una sonrisa condescendiente eran suficientes. No sabía que yo ya tenía la grabación, las 2 facturas y la impresión de su correo. Él me entregó el arma, y yo estaba a punto de enseñarle cómo se usaba. Jueves por la noche, mucho después de que Marcos se fuera, la casa estaba en silencio, pero mi mente era una sala de guerra. El pesado documento del poder general yacía en mi mesa de caoba, junto a los lirios marchitos que había traído. El olor dulce de las flores se había vuelto nauseabundo, un perfume empalagoso que intentaba enmascarar el hedor de la traición. Sostuve el documento. 20 páginas de robo legal. Era su sentencia de muerte financiera, pero él me la había entregado como un regalo, convencido de mi senilidad, de mi cansancio. Firmaré, le había dicho, y en sus ojos vi el brillo de la avaricia satisfecha. No sabía que mi aceptación era el primer diente de la trampa. Mi plan había comenzado en serio el lunes, apenas unas horas después de salir del taller, el rápido, con la factura real de $2.000 en mi bolso. Mi primera llamada no fue a la policía, sino al señor Mendoza, mi viejo colega del Banco Nacional, un auditor retirado cuya mente era tan aguda como la mía. «Lucía, qué gusto», dijo, su voz siempre formal. Le expliqué la situación en menos de 3 minutos. Los 7.000, los 2.000, la grabación, la estafa al seguro. Hubo un silencio en la línea. «Lucía», dijo finalmente, su voz despojada de toda amabilidad y llena de furia contenida. «Ese muchacho no es un empresario, es un delincuente. Tengo la abogada exacta para esto. No es barata, es implacable». Esa misma tarde, a las 4, estaba en una oficina en el distrito financiero, un lugar que conocía bien. La abogada, la doctora Brizuela, era todo lo que Mendoza había prometido. Cabello gris acero, traje impecable y ojos que no juzgaban, sino que calculaban. Le entregué mi evidencia en orden cronológico. El recibo falso de 7.000, la factura real de 2.000, la copia del acuerdo de estafa del taller y la impresión del correo de Marcos a Camila. Finalmente coloqué mi celular sobre su escritorio de vidrio. Y aquí está el audio donde planean el fraude al seguro. La doctora Brizuela no mostró emoción. Revisó cada papel bajo la luz de su lámpara. Luego se puso los audífonos y escuchó la grabación 2 veces. Cuando terminó, me miró fijamente. «Señora Lucía, usted no tiene un problema familiar. Usted es la víctima de una conspiración para cometer fraude y despojo patrimonial. El audio es claro. Los documentos son irrefutables. El correo electrónico prueba la premeditación y la complicidad de su nuera. Su validación fue como una inyección de acero líquido en mis venas». Le pregunté sobre el poder general, el que Marcos llevaba 6 meses presionándome para firmar. «Bajo ninguna circunstancia lo firme», dijo ella, su voz tajante. «Es la llave de su casa y de cada centavo que posee. Lo que sí debe hacer, inmediatamente, es asegurar sus activos líquidos. Vaya a su banco mañana, revoque todos los accesos de terceros, mueva sus fondos principales a una cuenta de fideicomiso protegida. Usted fue gerente, sabe el procedimiento». Asentí. Era exactamente lo que había pensado. «¿Y el auto?», pregunté. «El Audi A4». La abogada revisó la copia del registro que yo había traído. «Está a su nombre. Legalmente, es de su propiedad absoluta. El hecho de que él lo conduzca es irrelevante. Usted puede disponer de él como le plazca, en cualquier momento, incluyendo», hizo una pausa, «reportarlo como recuperado por el propietario». Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro. «Mi consejo formal es que asegure sus cuentas primero. Lo que haga con su propiedad es su decisión». Salí de esa oficina con un camino claro. El martes a las 10 de la mañana entré por las puertas giratorias del Banco Nacional. El mismo edificio al que había entrado durante 40 años. El aire olía igual, a mármol pulido, papel de archivo y dinero. La nueva gerente de la sucursal, una mujer joven que probablemente estaba en la escuela primaria
Cuando yo manejaba las cuentas más grandes de ese lugar, me miró con condescendencia profesional. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» Le di mi nombre. «Soy Lucía. Fui gerente de cuentas aquí por 40 años. Necesito acceso a mi bóveda de seguridad y una reunión con usted. Ahora». El cambio en su rostro fue inmediato. Mi nombre todavía pesaba en esos pasillos. 10 minutos después, estábamos en su oficina de vidrio. «Un placer, doña Lucía», dijo, su tono ahora respetuoso. «Tráigame los formularios de revocación de acceso a cuentas», le ordené sin rodeos. «Y los formularios para la creación de un fideicomiso irrevocable». Mientras ella movilizaba a sus asistentes, yo trabajaba en la terminal de clientes. Mis dedos volaron sobre el teclado. Contraseña antigua, borrada. Preguntas de seguridad, cambiadas. Acceso de Camila a mis cuentas en línea, revocado. El clic del mouse confirmando la revocación fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Para cuando la gerente regresó con los papeles, yo ya había transferido el 90% de mis ahorros de jubilación, el dinero del fondo, que había liquidado para el apartamento de Marcos, y los ahorros de mi casa, a la nueva cuenta de fideicomiso, una cuenta que solo yo podía tocar, protegida legalmente de cualquier poder futuro o reclamo fraudulento. Camila intentaría entrar a mis cuentas esa noche y encontraría una pared de ladrillos digital. Era mi primera victoria tangible. Asegurar mi dinero fue el primer pilar del plan. El segundo era tender la trampa. Cuando Marcos apareció el jueves con el poder general y esos lirios apestosos, yo estaba lista. Dejé que hiciera su teatro. Dejé que me explicara, como si yo fuera una niña, cómo ese documento me protegería. La humillación de su condescendencia era combustible puro. Lo miré y vi al niño codicioso que siempre había sido, ahora atrapado en el cuerpo de un hombre de 42 años. Y entonces le di lo que quería oír. «Hijo, tienes razón. Estoy cansada». Vi cómo se inflaba su pecho, cómo sus ojos brillaban con la victoria. Había mordido el anzuelo. «Firmaré», le dije, «pero quiero hacerlo bien». Él asintió, impaciente. «Quiero hacerlo en tu cena de inversores este sábado. Quiero que todos tus socios, tu jefe, vean cuánto confías en mí y cuánto confío yo en ti. Que vean que tu madre te apoya incondicionalmente». La idea lo sedujo al instante. Su arrogancia era su mayor debilidad. ¿Una firma pública? ¿Su madre senil? Entregándole todo frente a sus inversores. Sería la prueba definitiva de su poder, de su éxito. «Mamá, es una idea brillante», dijo, tomándome las manos. «Absolutamente brillante. El sábado a las 8. Será una noche especial». Se fue de mi casa silbando, creyendo que había asegurado la hipoteca de mi casa de $600,000. No sabía que acababa de darme el escenario, la audiencia y la hora para su ejecución pública. El viernes fue el día de la logística. Llamé a la concesionaria donde había comprado el Audi A4. Pedí hablar con el departamento de recuperaciones. Mi voz era la de la gerente de cuentas del Banco Nacional, no la de una anciana temblorosa. «Buenos días. Habla Lucía. Estoy verificando el estado de un vehículo de mi propiedad, un Audi A4, VIN número». Les proporcioné los datos del auto, que estaban en los documentos originales que guardaba en mi caja fuerte. Confirmaron mi propiedad. «El vehículo está actualmente en posesión de mi hijo, en esta dirección», y le di la dirección de la casa de Marcos. «Deseo programar la recuperación de mi propiedad. No deseo notificar al conductor actual. Considero que el vehículo está siendo utilizado sin mi autorización explícita para fines fraudulentos». Hubo una breve pausa. «Entendido, señora. Podemos enviar una grúa». Acordamos la hora. Sábado, 8:30 p.m., media hora después de que la cena de inversores hubiera comenzado. Colgué el teléfono. El segundo pilar estaba en su lugar. El auto, ese símbolo de estatus que yo pagué, el mismo auto que inició todo con ese recibo de $7,000, sería removido en el momento exacto de mayor humillación. Sería una consecuencia visible, ruidosa e innegable. La pérdida del dinero sería un golpe. La pérdida pública de su auto de lujo sería un espectáculo. El sábado transcurrió con una lentitud torturante. El aire en mi casa estaba cargado de anticipación. No comí. Funcionaba con una energía fría.
Pasé la tarde preparando mi arsenal. No llevaría un bolso grande, sino una elegante carpeta de cuero timbrada, una que solía llevar a las juntas directivas. Dentro, coloqué cada prueba en un protector de plástico transparente. Prueba A: el recibo falso de $7.000 del taller, el rápido. Prueba B: la factura real de $2.000. Prueba C: la copia del acuerdo de estafa al seguro, firmado por Marcos y el dueño del taller. Prueba D: la impresión del correo electrónico de Marcos a Camila, detallando el plan mamá y su intención de conseguir mi casa. Finalmente, mi celular, cargado al 100%, con la grabación de audio lista para reproducirse. Elegí mi atuendo con cuidado militar, un vestido de seda azul marino, de corte severo, pero elegante. Mis perlas, zapatos bajos pero costosos. Era la armadura de la gerente de cuentas. Me miré en el espejo de cuerpo entero del pasillo. La mujer que me devolvió la mirada no era la víctima temblorosa del jardín. Era Lucía, la gerente del Banco Nacional. Una mujer que entendía los números, los contratos y, sobre todo, las consecuencias. A las 7:30 p.m. tomé la carpeta de cuero. El peso era reconfortante. Revisé mi teléfono una última vez. Tenía un mensaje de la compañía de grúas. Unidad 7 en posición, esperando confirmación a las 8:30 p.m. Todo estaba sincronizado. Salí de mi casa, cerrando la puerta con un sonido sólido y definitivo. El aire de la noche era fresco. Me subí a mi auto modesto, el que siempre había preferido. Mientras conducía hacia la casa de mi hijo, no sentía nervios, sentía una calma glacial. Él esperaba mi firma, esperaba que yo le entregara mi futuro. Yo le llevaba su pasado, le llevaba los recibos de cada mentira, de cada sacrificio no apreciado, de cada humillación. Él había preparado una cena para impresionar a sus inversores. Yo iba a ofrecer el verdadero entretenimiento. Doblé en su calle. Las luces de la fiesta brillaban a través de las ventanas del comedor. Vi autos de lujo estacionados al frente. Y tal como lo habían prometido, a 2 cuadras de distancia, estacionada en una calle lateral oscura, vi la silueta inconfundible de la grúa. El conductor estaba fumando un cigarrillo, la luz roja brillando en la oscuridad. Estaban esperando. El telón estaba a punto de levantarse. El viernes por la mañana, después de programar la grúa, un último detalle operativo me llamaba. Necesitaba asegurarme de que el fideicomiso que había creado el martes fuera una fortaleza inexpugnable. Con la excusa de saludar a sus antiguos colegas, conduje hasta mi sucursal del Banco Nacional. El aire acondicionado zumbaba igual que siempre, y el olor a mármol pulido y a papel de archivo era el mismo que había respirado durante 40 años. Mi presencia, que antes era una autoridad, ahora se había convertido en una especie de leyenda. Los empleados más antiguos me saludaban con una reverencia que me incomodaba, pero que me servía. La nueva gerente, la misma mujer que el martes había saltado para cumplir mis órdenes, me recibió con una deferencia absoluta. «Doña Lucía, un placer tenerla de nuevo. ¿Un café?» Rechacé la oferta amablemente. «Solo estoy aquí para recoger la copia notariada del fideicomiso y para confirmar que todos los bloqueos de acceso de terceros están activos». Me aseguró que sí, que mis cuentas estaban blindadas. Me senté en un rincón discreto del lobby, en un sillón de cuero destinado a los clientes preferentes, para revisar el documento final. El sello del notario era fresco. Estaba comprobando la cláusula de irrevocabilidad cuando las puertas principales de vidrio se deslizaron y entró Camila. No me vio. Caminaba con esa prisa fingida de quien se siente demasiado importante para esperar. Sus tacones repiqueteando agresivamente contra el suelo de mármol. Llevaba gafas de sol puestas en el interior, un bolso de diseñador que yo sabía que no podía permitirse con su propio dinero, y se dirigía directamente a la caja de atención prioritaria, la misma ventanilla que yo había supervisado personalmente durante 2 décadas. Era una invasión a mi antiguo territorio. Desde mi rincón, yo era invisible. Una anciana revisando papeles. La vi llegar al mostrador, saltándose la pequeña fila. No saludó al cajero. Simplemente dejó caer sobre el mostrador la tarjeta de débito vinculada a mi antigua cuenta corriente, esa que ella manejaba por mí, porque la tecnología me superaba. La vi decir algo,
con un gesto de impaciencia. Por la forma en que movió los labios, supuse que era una solicitud de retiro de efectivo, probablemente una suma grande, quizás para los preparativos de la cena de inversores del día siguiente. El cajero, un joven eficiente que yo no reconocía, tomó la tarjeta, la deslizó, esperó, frunció el ceño, la deslizó de nuevo por el lector. Pude ver la tensión en sus hombros mientras miraba la pantalla, luego la tarjeta, luego a Camila. Levantó la vista, su expresión una máscara de disculpa profesional. Señora, lo siento, esta tarjeta ha sido rechazada. La voz de Camila, incluso a distancia, era como el hielo quebrándose. ¿Rechazada? Eso es imposible. Inténtelo de nuevo. Debe haber un error en su sistema. El cajero negó con la cabeza. Escribió algo en su teclado, leyendo la alerta en su pantalla. No es un error del sistema, señora. El estado de la tarjeta es bloqueada por el titular. Camila se quitó las gafas de sol, su incredulidad convirtiéndose en furia. ¿Cómo se atreve? Yo soy firmante autorizada en esa cuenta. La titular es mi suegra. Está anciana. Yo manejo todo por ella. Su voz se elevó, atrayendo las miradas de los otros clientes en la fila. La humillación pública, me di cuenta, era un arma de doble filo. De hecho, señora, continuó el cajero, claramente incómodo pero firme, según el sistema, su acceso como firmante autorizada fue revocado el martes por la mañana. Personalmente por la titular, doña Lucía. El nombre de pila pareció colgar en el aire del banco. Camila se quedó helada. Su rostro, por lo general bronceado y maquillado a la perfección, perdió todo su color. ¿Qué? ¿Dijo? No tengo autorización para darle acceso ni fondos de esta cuenta. Está completamente bloqueada para usted, concluyó el cajero. Fue, entonces, en ese preciso instante de conmoción, que ella giró la cabeza, buscando frenéticamente a la gerente, supongo, y sus ojos se encontraron con los míos. Yo seguía sentada en el sillón de cuero, a no más de 10 metros de distancia. Sostenía los papeles de mi nuevo fideicomiso en mi regazo. No le sonreí, no gesticulé, simplemente la miré. Mantuve la mirada, serena, inexpresiva, con toda la autoridad de los 40 años que pasé en ese edificio. En sus ojos vi un destello de terror puro. No era solo confusión. Era el pánico de una ladrona descubierta en mitad del acto. La máscara de esposa exitosa y nuera preocupada se hizo añicos. Vio a la verdadera Lucía, no la anciana que firmaba papeles sin leer, sino la gerente de cuentas que acababa de cerrar la bóveda. No podía saber el alcance de lo que yo había descubierto, pero sabía, sin lugar a dudas, que su cajero automático personal se había desconectado permanentemente. Camila no gritó. No vino hacia mí. El pánico la paralizó por un segundo y luego la impulsó. Agarró la tarjeta inútil del mostrador, se puso las gafas de sol con manos temblorosas y salió disparada del banco. Su huida fue tan rápida que casi tropezó con la puerta automática. La vi sacar su teléfono antes de que el vidrio se cerrara tras ella. La llamada, sin duda, era para Marcos. «¡Nos cortó! Tu madre nos cortó el dinero». Esta era mi pequeña victoria. Mi reverso intermedio, un movimiento silencioso en el tablero de ajedrez. No había recuperado los $5.000 robados, ni había expuesto el fraude del seguro. No había recuperado mi casa, pero había cambiado la dinámica. Les había quitado el control financiero con el que pagaban por sus lujos, incluida probablemente la cena de esa noche. La tarjeta con la que habían pagado el catering, sospeché, ya no tenía fondos. Sabía que este movimiento no los detendría. Al contrario, los haría más desesperados. Ahora, el poder general que Marcos me había entregado el día anterior ya no era solo un plan para hipotecar mi casa de $600.000. Se había convertido en su única línea de vida financiera, su única forma de recuperar el control de mis activos. La cena del sábado por la noche, que él había visto como una coronación, era ahora un acto de pura desesperación. Mi visita al banco me confirmó que el primer pilar de mi venganza estaba en su lugar. Mis finanzas estaban seguras. Esta pequeña victoria pública me dio la fuerza para el día siguiente. La trampa estaba lista. Camila y Marcos, ahora, acorralados y sin fondos,
correrían directamente hacia ella, convencidos de que mi firma en ese documento resolvería la crisis repentina que acababan de descubrir. No sabían que la crisis apenas comenzaba. Llegué a las 8 en punto. La casa de Marcos estaba iluminada como un escenario. Pude ver las siluetas a través de la gran ventana del comedor. 12 personas, tal como decía la premisa, sentadas alrededor de una mesa elegantemente dispuesta. Reconocí al jefe de Marcos, el señor Figueroa, un hombre corpulento de cabello plateado, y a su socio principal, un hombre más joven de mirada inquieta. Entregué mi abrigo al mesero contratado para el evento, un lujo que supe, gracias a mi visita al banco, que ya no podían permitirse. Mi carpeta de cuero se sentía fría y firme bajo mi brazo. Camila me vio entrar y su sonrisa flaqueó por una fracción de segundo, el recuerdo de su huida del banco reflejándose en sus ojos. Pero se recuperó, la anfitriona perfecta, y vino a saludarme con un beso, falso que olía a vino caro, y pánico. «Lucía, querida, qué bueno que llegaste. Justo estábamos por servir el primer plato». Me guió a un asiento en la cabecera opuesta a Marcos. Él me sonrió, una sonrisa ancha, depredadora, la sonrisa de un hombre que cree tener la partida ganada. La conversación era sobre desarrollos inmobiliarios, sobre tasas de interés, sobre proyecciones de crecimiento. Escuché en silencio, asintiendo ocasionalmente. Mi experiencia de 40 años en el banco me decía que la mitad de lo que Marcos decía eran fanfarronadas infladas. Estaba vendiendo humo a sus inversores, financiado con mi dinero. Comí mi ensalada despacio. El tenedor se sentía pesado. La atmósfera estaba tensa, no solo por los negocios, sino por la crisis financiera que yo sabía que burbujeaba justo debajo de la superficie barnizada de esta cena. Después del plato principal, justo cuando servían el postre, Marcos golpeó suavemente su copa con un cuchillo. El tintineo agudo cortó la conversación. «Amigos, socios, gracias por venir». Su voz era melosa, llena de una falsa humildad que me revolvió el estómago. Esta noche no es solo sobre negocios, es sobre familia, sobre legado. Todos los ojos se volvieron hacia él, y luego, como él había planeado, hacia mí. Como saben, el éxito se construye sobre la confianza. Y esta noche tengo el honor de que mi madre, Lucía, quiera formalizar su apoyo incondicional a mis futuros proyectos. El señor Figueroa, su jefe, asintió con aprobación. La trampa estaba servida, y él caminaba gustoso hacia ella. Marcos sacó de su maletín el documento de poder general, el mismo que me había entregado el jueves. Lo extendió sobre la mesa de caoba pulida con una floritura teatral. «Mamá», dijo, su voz goteando una piedad fingida, «sé que has estado cansada. Este documento nos permitirá, a mí y a Camila, cuidar de ti, manejar las cosas para que puedas descansar». Le tendió su pluma Montblanc, la misma que usaba para hacerme firmar papeles sin leer. ¿La pluma? La pluma quedó suspendida en el aire entre nosotros. La sala estaba en silencio. 12 pares de ojos me observaban, esperando que yo, la anciana senil, firmara mi sentencia. Respiré hondo. Dejé mi servilleta de lino sobre la mesa. No tomé su pluma. En su lugar coloqué mi carpeta de cuero timbrada frente a mí. «Gracias, Marcos», dije, mi voz serena, resonando claramente en el comedor. «Efectivamente, tengo algo que firmar. O, más bien, algo que aclarar». Abrí la carpeta. Marcos frunció el ceño confundido. Esto no era parte de su guión. El señor Figueroa se inclinó hacia adelante, interesado. Camila se tensó, su mano aferrando el tallo de su copa de vino. El ambiente cambió de celebración a interrogatorio en un segundo. ¿Qué podría tener que decir esta anciana que fuera de interés? «Marcos», continué, «mencionas la confianza. Hablemos de confianza. Mencionas tu futuro proyecto, pero hablemos de tu proyecto más reciente. La reparación de tu auto. Saqué el primer protector de plástico. Prueba 1. Aquí tengo el recibo que me diste después de que pasé 3 horas en el taller el sábado pasado». Deslicé el papel sobre la mesa. $7,000, pagados de mi cuenta de jubilación. Los invitados se miraron, incómodos. Hablar de dinero de esa forma era de mal gusto, pero yo había terminado con el buen gusto. Marcos palideció ligeramente. «Mamá, no sé qué estás haciendo. No es el momento». «Oh,
Creo que es el momento perfecto, respondí, mi voz firme. Saqué la segunda hoja. Prueba 2. Porque el lunes visité el taller El Rápido. Verás, el precio me pareció inflado. Para una gerente de banco jubilada, los números que no cuadran son una ofensa. Coloqué la segunda hoja junto a la primera. Aquí está la factura real. El silencio en la mesa era absoluto. $2.000. Dejé que la cifra flotara. Figueroa, el jefe, entrecerró los ojos calculando. «Me robaste $5.000, Marcos». El color desapareció del rostro de mi hijo. «Está mintiendo», gritó Camila de repente, poniéndose de pie tan rápido que su silla casi cae. Su voz era estridente. «Lucía, estás senil. No sabes lo que dices. Estás confundida. Marcos, dile algo. Llamen a seguridad». Su histeria era una confirmación tan buena como una confesión. Todos la miraban. Marcos estaba congelado, su boca entreabierta, incapaz de formar palabras. Miró a su jefe, buscando ayuda, pero Figueroa solo lo observaba con una mirada fría y calculadora. La fachada de la pareja, perfecta, se estaba desmoronando bajo las luces del comedor. «No estoy confundida, Camila», dije, mi voz cortando su pánico. «Mi memoria, irónicamente, es excelente para los detalles». Saqué la tercera prueba de mi carpeta. Un fajo de papeles impresos. Prueba 3. Especialmente cuando los detalles están por escrito. Dejé caer las impresiones sobre la mesa, justo frente al plato de postre intacto de Figueroa. «Aquí tengo los correos electrónicos, borradores que tu esposo olvidó borrar. El plan. Mamá, creo que lo llamaron». Tomé una hoja y leí. «El taller infló la factura. 7K. Mamá pagó. Ahora el taller reportará un daño mayor falso. Cobraremos 15K del seguro. 50-50 para el taller». Figueroa agarró la impresión. Sus ojos volaron sobre el texto. Vi el momento exacto en que leyó la última línea. «Solo falta que firme el poder». Su rostro se endureció. El socio de Marcos maldijo en voz baja. Marcos intentó hablar. Eso no es falso». Pero su voz temblaba. «Ah, pero ¿es falso esto también?», pregunté. Saqué mi celular. Prueba 4. «Me humillaste en esa fiesta, hijo. Pero olvidaste que los teléfonos modernos graban». Apreté play. La sala se llenó con el sonido de la fiesta del sábado. Y entonces, la voz de Marcos, clara como el cristal. «No importa. El seguro del tonto del taller nos dará el resto». Fue fácil. El silencio que siguió a la grabación fue pesado, sofocante. Marcos me miraba con puro odio, pero sobre todo, con el terror de ser descubierto. Camila se había sentado, pero temblaba tan violentamente que el hielo tintineaba en su vaso de agua. Los inversores estaban horrorizados. Habían venido a cenar con un empresario exitoso y descubrieron que estaban sentados con un estafador que le robaba a su propia madre y planeaba un fraude al seguro. El poder en la sala había cambiado por completo. La pluma Montblanc seguía sobre la mesa, un monumento inútil a su arrogancia. Ahora era mi turno de hablar, de dictar las consecuencias. Así que... «Marcos, Camila», comencé, mi voz tranquila, la voz de una gerente cerrando una cuenta morosa. «Hablemos de consecuencias inmediatas». Me dirigí a ellos, pero mis palabras eran para la audiencia, para Figueroa, para los socios. Primero, lo financiero. Camila me miró con ojos inyectados en sangre. El acceso de Camila a todas mis cuentas bancarias, el que usaba porque yo no entendía la tecnología, fue revocado el martes por la mañana. Vi el destello de reconocimiento en sus ojos, recordando su humillación en el banco el día anterior. «De hecho», continué mirando la comida suntuosa sobre la mesa, «la tarjeta de crédito con la que pagaron esta cena, esa que estaba vinculada a mi cuenta, fue cancelada esta tarde». Un pequeño jadeo escapó de Camila. El mesero contratado, que estaba en una esquina, pareció ponerse rígido. El banquete que estaban sirviendo no tenía fondos. La humillación era ahora de ellos, pública y financiera. Marcos hundió la cabeza entre sus manos. Era la primera consecuencia. Pero yo apenas estaba comenzando. «Segundo», dije mirando deliberadamente mi reloj. «Lo patrimonial». Eran las 8:31 p.m. Mencioné la estafa del auto. «Ese Audi A4, el símbolo de tu éxito». Miré a Marcos.
Ese auto por el que me hiciste pagar un enganche de $15,000 y una reparación fraudulenta de $7,000. Hice una pausa, escuchando. Y entonces, desde afuera, llegó el sonido inconfundible. El pitido de una grúa retrocediendo, seguido del chirrido de los frenos de aire. Era un sonido hermoso. Los invitados se giraron hacia la ventana. Las luces intermitentes de la grúa bañaban el comedor de un resplandor rítmico, rojo y ámbar. El Audi A4, que legalmente sigue estando a mi nombre, expliqué calmadamente mientras escuchaba el ruido metálico del gancho desplegándose, está siendo remolcado por la agencia en este preciso instante. Ya no es tuyo. Marcos saltó de su silla, corriendo hacia la ventana. No, no puedes. Vio cómo la grúa enganchaba su preciado auto y comenzaba a levantarlo del suelo. Su trofeo estaba siendo confiscado. La tercera consecuencia, la reputacional y legal. Todos los ojos estaban ahora sobre mí. Los inversores, el socio, el jefe, ya no veían a una anciana senil. Veían a la persona que tenía todas las pruebas. «El poder general», dije tomando el documento de la mesa y rasgándolo por la mitad. «Obviamente no será firmado». Miré directamente al dueño del taller, el Rápido, que había olvidado mencionar, pero que ahora introduje. «Ah, y el dueño del taller, el tonto de tu grabación, Marcos, está cooperando plenamente con las autoridades». Entregó copias de su acuerdo de fraude a mi abogada. El señor Figueroa se limpió la boca con su servilleta. Se puso de pie lentamente, su presencia llenando la sala. Dejó caer la impresión del correo electrónico sobre el plato de Marcos. «Marcos», dijo, su voz un trueno contenido. «A mi oficina el lunes, a las 9, con su abogado». No dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Era el fin de la carrera de mi hijo. El socio de Marcos también se levantó, pálido. «Creo que nuestra sociedad está disuelta». Los invitados comenzaron a irse, murmurando sin despedirse, abandonando el barco que se hundía. Marcos estaba paralizado, pálido como un fantasma, mirando por la ventana cómo la grúa se llevaba su Audi. Camila finalmente rompió. Dejó escapar un sollozo desgarrador, el llanto feo de alguien que no ha perdido a un ser querido, sino su línea de crédito. El llanto de la codicia frustrada. Era un sonido horrible. Yo me quedé allí, observando la devastación que ellos mismos habían sembrado. Me puse de pie. Alisé mi vestido azul marino. Había llegado el momento de irme. El señor Figueroa me detuvo en la puerta. Me miró con un respeto que no había visto en años. «Lucía, lamento profundamente lo que ha presenciado». Asentí. «No lo lamente, señor Figueroa. Yo que usted revisaría las cuentas de su socio. 40 años en el banco me enseñaron que las cucarachas nunca andan solas». Él asintió gravemente. «Ya lo creo. Revisaré cada centavo». Me di la vuelta y miré por última vez el comedor. La cena de inversores era un desastre. Platos a medio comer, copas de vino volcadas. Camila lloraba con la cabeza sobre la mesa. Marcos seguía de pie junto a la ventana, inmóvil, un hombre destruido por su propia arrogancia. No sentí lástima, sentí equilibrio. La balanza, después de tantos años, finalmente se había nivelado. Salía al aire fresco de la noche. El olor de los lirios marchitos en el comedor había sido reemplazado por el olor limpio de la justicia. Mientras caminaba hacia mi auto modesto, vi al mesero discutiendo con un pálido Marcos en la puerta principal, probablemente exigiéndole el pago de una cena que nunca sería cobrada. Era un final apropiado. Conduje a casa. El silencio en mi auto no era el de la soledad, era el silencio de la paz, el silencio de una bóveda de banco después de que la puerta se ha cerrado y asegurado. El silencio de una cuenta saldada. Había recuperado mi dinero, había recuperado mi propiedad, pero lo más importante, mientras las luces de la casa de mi hijo desaparecían en el espejo retrovisor, supe que había recuperado mi nombre. Lucía, la gerente, la que sabía leer los números. Han pasado 2 semanas desde la cena. 2 semanas en las que mi casa de 250 metros cuadrados ha vuelto a ser mi hogar, y no una fortaleza sitiada. El silencio ya no es un sinónimo de soledad. Es el sonido de la paz, del control recuperado. Me siento en mi viejo escritorio, el que traje del banco,
pero en lugar de sentirme como una reliquia, me siento como una directora ejecutiva. Frente a mí están mis extractos bancarios, los que ahora reviso en línea yo misma, con contraseñas que solo yo conozco. El fideicomiso es una pared de acero. Cada centavo está contabilizado. Mi café de la mañana sabe mejor. El aire que respiro parece más limpio. He recuperado el ritmo de mi propia vida. Justo a las 10 de la mañana del martes suena el intercomunicador. Antes, ese sonido me provocaba un salto de ansiedad, una preparación interna para la siguiente petición, la siguiente emergencia fabricada. Hoy, miro con calma el pequeño monitor de seguridad. Es Marcos. La imagen es granulada, en blanco y negro, pero su desesperación es clara. Está despeinado, sin afeitar, y lleva la misma camisa arrugada de ayer. No se parece al empresario arrogante de la cena, sino a un hombre náufrago. La arrogancia ha sido reemplazada por un pánico vacío. Se da cuenta de que lo estoy mirando por la cámara y agita la mano hacia el lente. Levanto el auricular del intercomunicador. Mis dedos están firmes. Presiono el botón. «Lucía», digo. «No, mamá». Mi voz sale clara, sin temblores, amplificada por el altavoz en la reja. «¿Qué quieres, Marcos?» Él se sobresalta al oír mi voz, tan fría y formal. «Mamá, mamá, por favor, ábreme. Necesitamos hablar». Su voz es lastimera, quebrada. Figueroa me despidió. Camila se fue con sus padres. No puedo pagar la tarjeta del mesero. Están llamando. Por favor, mamá, tienes que ayudarme. Dejo que sus palabras se pierdan en el aire. La vieja Lucía habría sentido una punzada de culpa, un impulso maternal de rescatar al niño que llora. Pero esa Lucía murió en la barbacoa, entre la risa de sus amigos y el recibo de $7,000. La gerente del banco es la que responde. «Marcos», digo, y mi voz corta su súplica. «Escúchame bien, porque no voy a repetirlo. Si deseas verme, será con cita previa». Puedo ver en el monitor cómo frunce el ceño, confundido. Cita. Una palabra de negocio, no de familia. No puedes simplemente aparecer en mi puerta, esperando que yo resuelva los problemas que tú creaste. Tus acciones tienen consecuencias. Esta es la primera. Él empieza a protestar de nuevo, a decir que es mi hijo, que no le puedo hacer esto. Aprieto el botón con más fuerza. Y hay condiciones para esa cita, Marcos. Condiciones no negociables. No hablaremos de dinero. Nunca más. Hago una pausa para que eso se asimile. Tu acceso a mi vida financiera, a mi casa, a mis recursos, ha terminado. Permanentemente. Ese tema está cerrado. El silencio al otro lado es total. Solo se oye el ruido del tráfico de la calle. Si agendas esa cita y yo decido aceptarla, continúo, solo hablaremos de una cosa. De tu terapia, de la ayuda psiquiátrica que necesitas para tu arrogancia y tu falta de escrúpulos. Le doy el golpe final, la condición de la premisa. Si es que decides empezarla, tienes el número del terapeuta que te recomendé hace 5 años. Cuando estés listo para hablar de eso, puedes llamar a mi abogada para agendar la cita. Adiós, Marcos. Corto la comunicación. El clic del intercomunicador es definitivo. Lo observo en el monitor por 1 minuto más. Golpea la reja una vez. Un gesto débil, frustrado. No el golpe de un hombre poderoso, sino el de un niño malcriado. Luego, simplemente se queda allí, con los hombros hundidos. Un hombre de 42 años reducido a la nada por su propia codicia. Finalmente se da la vuelta y se aleja. Apago el monitor. No siento culpa. No siento tristeza. Siento equilibrio. Siento la justa y fría satisfacción de una auditoría completada, de una cuenta saldada. El libro mayor de mi vida finalmente está balanceado. Los días siguientes, la casa se siente más ligera. He abierto las ventanas. He dejado que corra el aire. El jueves por la tarde, estoy en mi jardín. El mismo sol que me humilló en la fiesta de 1900. Marcos ahora se siente cálido. Una caricia sobre mis brazos. Estoy podando mis orquídeas. Es un trabajo que requiere paciencia, precisión y la voluntad de cortar lo que está muerto para proteger lo que está vivo. Con mis tijeras de jardín, corto un tallo seco y marrón, uno que ya no da flores. Es un gesto quirúrgico. Durante 40 años, dejé que las ramas muertas de mi familia
absorbieran toda la savia de mi vida. Ya no. Mientras hago un corte limpio, mi nieta Sofía sale al jardín. No camina de puntillas como solía hacerlo en casa de sus padres, temerosa de provocar una explosión. Camina con calma. En sus manos trae 2 tazas. «Abuela, te traje un café, como a ti te gusta, negro y sin azúcar». Me sonríe y es una sonrisa genuina, libre de la tensión que siempre nublaba su rostro. Es la sonrisa de alguien que ha sido liberada de un peso. «Gracias, mi vida. Eres un sol. Justo terminé aquí». Nos sentamos en la pequeña banca de hierro forjado, bajo la sombra del roble. El olor a tierra, húmeda y a flores, es reconfortante. «Acabo de hacer una transferencia», le digo casualmente, dando un sorbo al café. $5,000 a tu cuenta de ahorros para la universidad. Ella me mira. Sus ojos se abren de par en par. «¿Qué? Abuela, eso es demasiado. No tenías que...». La interrumpo suavemente. Sí, tenía que hacerlo. Es exactamente lo que tenía que hacer. Sofía deja su taza y me abraza fuerte. Siento el calor de su gratitud, y es algo tan puro, tan diferente a la codicia, rapaz de su padre. «Gracias, abuela. Gracias». Mientras me abraza me doy cuenta de algo profundo. Este dinero, esta transacción, me ha dado una satisfacción que ningún cheque firmado para Marcos me dio jamás. Es la primera vez en años, le digo, más para mí que para ella, que mi dinero me da alegría. Durante décadas, mi dinero fue una fuente de obligación, de resentimiento, de humillación. Ahora, usado bajo mis términos, para alguien que lo merece, es una fuente de alegría. Estoy restaurando mi patrimonio, pero también estoy restaurando los vínculos correctos. El dinero ya no es un arma que usan contra mí, sino una herramienta que yo uso para construir. Sofía y yo hablamos de sus clases de diseño, de su futuro. No hay segundas intenciones, no hay manipulación. Es solo una abuela y su nieta, conectadas por un afecto real, financiado por una decisión soberana. Ella es el futuro. Marcos y Camila se han convertido en el pasado, en una deuda incobrable que finalmente he decidido cancelar. De mis libros, por la noche sola en mi sala, reflexiono sobre el torbellino de las últimas semanas, la arrogancia de mi hijo, la fría complicidad de mi nuera. Vieron mis 70 años, mi jubilación, mi estado de viuda, no como una fuente de sabiduría, sino como una debilidad. Pensaron que mi amor de madre era una vulnerabilidad que podían explotar indefinidamente, que la gerente de banco dentro de mí se había dormido para siempre. Ese fue su error fatal de cálculo. Subestimaron a la mujer que balanceó sus vidas durante 40 años. Cierro mi libreta de cuentas. Todo en orden. La casa está en silencio, pero es un silencio lleno de poder. Mi poder. El poder de mis decisiones, de mis límites, de mi nombre. Mi hijo pensó que mi vejez era una debilidad. Olvidó quién le había enseñado a leer, quién había pagado por la educación que ahora usaba para estafar. Olvidó que yo, Lucía, fui quien le enseñó. Y yo sé leer muy bien los números, los contratos y, sobre todo, sé leer perfectamente las mentiras. Y ya no me callo.